En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues, así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este Evangelio Jesucristo presenta lo que va a ser la última señal, la señal contundente, la señal que no solamente va a servir para los incrédulos, sino que también servirá para derrotar a la muerte y el pecado. Vendrá a ser la resurrección, y Jesucristo se los está diciendo con la comparación de Jonás cuando estuvo dentro de aquel pez. Así lo está anunciando, pero otra cosa más. Llega a mencionar que dentro de lo que sería el juicio final, aquellos que se han portado o que han tenido una conversión estarán de parte de Dios. Jesucristo invita pues a la conversión para participar de este reino. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. El signo más grande que podemos presentar a los demás, el signo cristiano más grande que podemos presentar a los demás, viene a ser lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Así como esta mujer llamada la reina del sur que fue a ver a Salomón, Jesucristo es más que Salomón. También aquellas personas que vivían en este pueblo de Nínive llegaron a entender y aceptar el mensaje que proclamaba Jonás y se convirtieron, se arrepintieron y se convirtieron, que vienen a hacer estos pasos seguidos: arrepentimiento y después conversión. Pues esa es la manera como nosotros vamos a dar también a conocer a un Cristo vivo, mediante el arrepentimiento y la conversión. La gente no va ya a creer tanto discurso, tantos mensajes que podamos nosotros pronunciar. Pareciera ser que las personas ya están cansadas de discursos que pueden estar realmente fundamentados, llenos de teología, llenos de espiritualidad, pero si no van ya mezclados, si no están injertados en la persona que lo predica, difícilmente van a creer. Los de Nínive se volvieron a Dios, es decir, se convirtieron a Dios. Convertirse a Dios es cambiar el corazón, cambiar la mentalidad, cambiar nuestras actitudes.
San Pablo, en este proceso de conversión, llega a decir en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, o Cristo quien vive en mí. De manera que aquí ya está anunciando San Pablo que después de un proceso, ya en sí él no tiene dominio sobre sus actitudes, sino que más bien ya está dejando actuar a Cristo en su ser. Nosotros tenemos que entrar a ese proceso de conversión, arrepentimiento, conversión, a tal punto de llegar a la transformación. Si nosotros todos los días vamos formando ese hábito de comportarnos conforme lo que nos pide Dios, llegará un momento en que las cosas las vamos a decir sin pensarlas, sin programarlas, porque todavía nos detenemos a programar actividades. ¿Voy a rezar? ¿No voy a rezar? ¿Me están viendo o no? Recuerdo el testimonio de un hermano que estuvo de misión hace muchos años y que después decidió irse a su casa porque sintió que Dios no lo llamaba a la vida consagrada, pero hizo algún tiempo de misión. Este hermano ya estaba dentro de un ambiente de oración diario y en cualquier reunión lo hacía. Regresó a su casa y comenzó a participar de algunos talleres, algunas prácticas laborales para poder así agarrar un trabajo o en el trabajo. No recuerdo muy bien, pero estaba haciendo unas prácticas, unos talleres diplomados sobre computación. Llegó el momento en el que le tocó exponer. Entonces, cuando ya miró el grupo reunido delante de él, sin darse cuenta, les dijo: bueno, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar con la exposición. Y él estaba ya iniciando la oración cuando miró los rostros de sus compañeros que estaban así como sorprendidos. Quizá a lo mejor no se estaban burlando, pero sí con la sorpresa de por qué una oración en un tema de computación y no estamos en una iglesia ni en algo parecido. Cayó en la cuenta y obviamente pues le vino cierto tipo de bochorno o vergüenza y les recordó que él había estado de misionero y que eso ya lo tenía como un hábito. Nosotros, si nos adentramos a esta vida espiritual buscando la conversión, va a ser ya un hábito, es decir, va a ser parte de nosotros el orar, el trabajar, el ser generosos, el ser bondadosos, el ser caritativos. Ahí es donde se va a notar la conversión. Dejaste de decir malas palabras, ya no te esfuerzas en querer callar esos malos pensamientos porque siempre estás pensando cosas buenas. El doctor Ricardo Castañón Gómez, que es neurólogo, llega a decir que en la medida en que nosotros buscamos esa conversión, incluso la mente va cambiando aquellos mapas neuronales, que vienen a ser como cierto tipo de estructuras, no óseas obviamente, pero cierto tipo de malla que se entreteje en el cerebro y esta se va haciendo fuerte, se va robusteciendo en la medida en que nosotros llevamos a la práctica los valores. De ahí que incluso la misma persona por eso llegará a sentir paz. El mismo doctor platica de una situación que se dio en un estudio donde estaban analizando a una religiosa y a una persona que estaba en la cárcel. A las dos personas las sometieron a un estado de hipnosis, quedando prácticamente entre dormidos o en ese estado inconsciente, pero a la vez les dieron indicaciones. Les dijeron que en el momento en el que se retiraran las personas de aquella oficina, que agarraran una cartera que se encontraba en el saco de uno de los doctores que estaba ahí en la silla. Cuando la religiosa escuchó esta orden o este mandato o este comando, mientras ella estaba en este estado medio inconsciente, si lo podemos llamar así, ella inmediatamente despertó, pero el otro, en cuanto salió la persona, estando en ese estado, se levantó y agarró la cartera de donde la tenían. ¿Qué había pasado?
Las estructuras o los mapas neuronales estaban constituidos de diferente manera. La religiosa, el hecho de llevar a la práctica las virtudes, el estar en ese estado o en ese camino de conversión, le parecía incompatible el comando que le habían dicho, robar. Ya no se insertaba en este mapa neuronal. Veamos pues que incluso la misma conversión no es una cuestión solo y únicamente del alma, es una cuestión que también viene a tener un cambio en nuestro cerebro. En el caso de aquel joven que estaba, o la persona que estaba en la cárcel, se levantó, tomó la cartera, sacó el dinero y le preguntaron que si había hecho algo y lo negó. Tenía un mapa débil, quizá a lo mejor ya no lo quería hacer, pero al recibir el comando no se pudo resistir. De ahí que nosotros tenemos entonces que estar en ese proceso constante de conversión. Así nos lo viene a presentar Jesucristo en este evangelio. Hay que volvernos a Dios para que cuando llegue el momento del juicio, a nosotros se nos diga: pásale a la cena del Señor, vengan benditos de mi Padre. Cumplir con la voluntad de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda esa fortaleza para siempre mantenernos en el camino de la conversión, que nos conceda mucha paciencia, mucha comprensión, pero sobre todo mucho amor para amar a Jesucristo sobre todas las cosas y que siempre lo busquemos a Él en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Se despide tu servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí estamos en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram, como Modesto Lule. Y si quieres escuchar programas que tenemos de reflexión y evangelización, busca nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar muchos temas de 1 hora, reflexiones y predicaciones que quizá te puedan servir para mantenerte en este proceso también de conversión. Te comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, te comparto también una reflexión desde la palabra de Dios para ayudarte, ayudarnos mutuamente. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa.